Rusia 2018, un mundial de grandes emociones que sorprendió a muchos fanáticos y conocedores del fútbol por su desenlace. Francia, campeona del mundo, Croacia, la gran sorpresa, y una selección Colombia que nos dio una alegría inolvidable, pero un doloroso sinsabor al mismo tiempo. Un buen mundial con muchos goles, un poco cruel con algunas elecciones. Este es el recuerdo que tenemos acerca de esta Copa del Mundo, dándole la bienvenida a Alejandro Pino que nos acompaña el día de hoy. No, muchísimas gracias por invitarme, qué chévere poder estar acá para hablar de un mundial que fue un buen mundial. Yo creo que es el último buen mundial que vamos a tener. Lamentablemente estoy convencido que a partir de Qatar, incluyendo a Qatar por supuesto, los mundiales ya no van a volver a ser lo mismo. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando le nombran Rusia 2018? El partido de Colombia contra Inglaterra, la celebración del gol de Jerry Mina con Daniel Angulo, mi compañero en ese entonces en Fox. Los dos estábamos en Fox, los dos estábamos en el estadio viendo el partido y apenas acababan los partidos, o sea, apenas acababa el último partido, para nosotros era la noche, yo sé que para acá en Colombia era la tarde, apenas se acababa el último partido, nosotros inmediatamente comenzamos programa, teníamos transmisión afuera del estadio del Spartak, que fue en donde se jugó, y cada uno tenía que estar en un punto diferente, entonces faltaban 2 minutos para que se acabara el partido y nosotros ya estábamos parados en las escaleras a punto de salir, a punto de huir porque íbamos a llegar tarde a la transmisión. Ya teníamos al productor toteándonos el celular de en dónde están y estamos ahí parados viendo con el rabillo del ojo la escalera y la puerta de salida, con el otro ojo, o sea, totalmente viscos, el arco, y de pronto se levanta el Jerry y cabecea, y este abrazo fue espectacular, o sea, la emoción fue enorme. Como estábamos en el túnel, o sea, en la salida por las escaleras hacia el túnel, nos cayó un hincha encima, no sé dónde saltó, la verdad, no sé dónde saltó, pero nos cayó un hincha encima, nos echaron cerveza, nos echaron gaseosa, pero fue maravilloso. Después, pues, claro, ya sabiendo con el empate, obviamente nos quedamos a ver los penales, y pues, lamentablemente no pude ver el último, ¿sí? En el que se quitó toda la suerte porque tocó salir corriendo para la transmisión. Pero a mí no se me olvida ese partido, fue una gran emoción estar ahí, aparte de un estadio muy bonito, el del Spartak. Yo recuerdo que en su momento mi padre me hizo acordar al gol de Freddy Rincón contra Alemania. Fue algo similar por la explosión, por el momento, por el minuto, ¿no? Claro, total. Aparte de eso, porque digamos que enfrentar a un equipo de gran peso, porque Inglaterra es un equipo con mucho nombre, por supuesto no es Alemania siempre va a ser más, pero en este partido tal vez muchos decían que nosotros llegamos como favoritos, pero pues por lo que había pasado en la fase de grupos, pero la verdad es que era un partido muy mano a mano con una selección inglesa que estaba totalmente en proceso de transformación y fue una emoción brutal. Lamentablemente, pues la diferencia está en que este era el último partido, el partido definitivo. Por supuesto, contra Alemania era definitivo porque si no empatábamos, no pasábamos. Pero de todas formas, después pudimos tener otro partido, que fue el partido contra Camerún. Acá, después de estos penales, ya se nos acabó todo. Para contextualizar un poco el Mundial, fue la primera vez que se celebró en 2 continentes, en Europa Oriental. Esta Copa del Mundo fue la más cara de la historia, tuvo 14.000 millones de dólares de inversión y fue en la primera que se implementó el VAR. ¿Usted estuvo en Rusia, Alejandro? ¿Fue la primera vez que estuvo en aquel país? Sí, claro, yo creo que va a ser la última, porque es lejísimos, aunque la verdad es un tremendo destino. Yo solamente pude estar en Moscú porque ahí era el centro de operaciones de Fox, y qué ciudad tan espectacular. O sea, yo aproveché, estuvimos en total 45 días en Moscú, y la verdad, todos los días los aproveché para ir a conocer algo. Es una ciudad bañada en historia, suele pasar por las capitales europeas, tienen ese encanto de historias de miles de años, y con Moscú es exactamente igual. El Kremlin es brutal, las basílicas, los recuerdos de Segunda Guerra Mundial, los recuerdos de la era imperial, los recuerdos del comunismo. O sea, uno se encuentra con un pedazo de historia en cada puerta, en cada esquina, y la verdad es una ciudad maravillosa y muy futbolera, porque digamos que no lo tenemos muy claro, porque entiendo la distancia, y en general para los latinoamericanos Rusia es el país de los malos de las películas, pero Rusia es un país increíblemente futbolero.
y Moscú es una capital muy futbolera, es decir, está el Dinamo de Moscú, está el Spartak de Moscú, el estadio del Dinamo no se utilizó, pero es un estadio muy bonito, queda entre comillas, relativamente cerca del Spartak. El de Spartak es totalmente rojo, y tiene este espartano con esta estatua gigante en la entrada, pero el del Dinamo, que estaba en obra, es precioso, y el de Luzhniki, que fue la sede pues, de la final, es un estadio impresionante, es un estadio, la verdad, es un estadio de lujo, o sea, tal vez es de los estadios más impresionantes que yo haya conocido. De todas esas cosas, Alejandro, ¿cuál cree que fue la que más le impresionó del país? Lo que más me impresionó fue un tour que hice en un búnker de la Segunda Guerra Mundial, uno de los búnkers soviéticos que primero fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial y que después fue utilizado durante la Guerra Fría. Esto queda tal vez 100 metros en el subsuelo, queda por debajo, uno siente cómo pasa por encima de uno el metro de Moscú, que es subterráneo, y es un tour, o sea, literalmente alguien compró este destino para volverlo un destino turístico, y es muy impresionante la claustrofobia que uno siente, descender, ver cómo era la Guerra Fría, todo este cuento de, ok, si nos bombardean, entonces nosotros estamos acá, y si nos bombardean y hay un bombardeo nuclear de parte de Estados Unidos, nosotros estamos acá no nos va a pasar nada, entonces nosotros activamos las bombas para bombardearlos de vuelta, y saber que tuvimos eso casi 40 años de alguien a punto de espichar el botón rojo, fue absolutamente perturbador. Esta fue la edición 21 de la Copa del Mundo. Hubo 3 millones de asistentes, 45.000 personas por partido. Se marcaron 169 goles. El promedio fue altísimo, ¿no, Alejo? 2.64. Y el goleador, como todos ya lo sabemos, fue el inglés Harry Kane con 6 goles. Hubo 11 sedes, como le comentaba: Moscú, San Petersburgo, Sochi, Samara, Volgogrado, Saransk, Ekaterimburgo, Kazán, Kaliningrado, Nizhny y Rostov. Usted solo me comenta que estuvo en Moscú, ¿cierto, Alejo? Sí, solamente en Moscú, porque mi trabajo era estar en Moscú. Digamos que solamente me correspondió un partido de la selección, que fue el único que jugó en Moscú. Otros compañeros del equipo de ese entonces de Fox eran Daniel Angulo y René Valenciano. Ellos sí estaban detrás de la selección Colombia. A mí me tocaba con lo que pasara en Moscú, que digamos que también fue muy interesante, porque me tocó ver toda la fiesta rusa de Rusia eliminando a España, por ejemplo. Eso fue una fiesta nacional, la alegría, pues los rusos son unos tipos supremamente fríos, son muy explosivos, y la alegría nacionalista y nacional con esa victoria sobre España fue impresionante. Y ver la ciudad, o sea, para mí el goce fue tanto el fútbol como el mundial, porque en el mundial se lo goza totalmente, la posibilidad de encontrarse con grandes personajes, con periodistas de otras partes, hablar mucho de fútbol con gente de otras partes, pero la ciudad fue fascinante. Moscú es impresionante. Yo recuerdo un poco que había escepticismo respecto a la elección de la sede. ¿Usted cree que terminó siendo una buena sede? Claro, lo que pasa es que, insisto, Rusia es un país futbolero. Por supuesto que hay escepticismo, porque hay toda una serie de polémicas que aún están por resolver, de si Rusia compró la sede o no, y además, en general, lamentablemente las elecciones de sedes de los mundiales ya se volvieron una especie de bazar persa en el que al mejor postor termina llevándoselo. A mí me parece que Rusia es un país futbolero y como tal merecía hacer sede de un mundial. No nos olvidemos que Rusia, cuando fue la Unión Soviética, fue campeón de Eurocopa. La selección rusa siempre fue protagonista en los mundiales de fútbol. Bueno, no, la rusa no tanto, la selección de la Unión Soviética. Pero los equipos rusos han estado ahí presentes a lo largo de la historia del fútbol. Sí, leyendas del fútbol mundial hicieron parte de esa gloriosa selección de la Unión Soviética, que fue ama y señora del fútbol olímpico durante muchísimos años. Entonces, a mí la selección de la sede no me parecía tan controversial como, por ejemplo, la selección del siguiente mundial. Es que Qatar, ¿qué historia tiene que ver con el fútbol? Aparte, usted lo acaba de decir, 11 sedes. 11 sedes, obviamente Rusia es un país gigante, pero con 11 sedes hay posibilidades de dinamizar el turismo, de moverse, de conocer, de que los equipos tengan la experiencia de disfrutar, porque eso es una experiencia absoluta, es decir, a su hinchada moviéndose con ellos. En Qatar, pues Qatar es demasiado pequeño, vamos a tener nada, ¿sí? Moverse de una cuadra a otra. Entonces, para mí, insisto, y vuelvo a decir con lo que comencé esta charla, que es muy agradable,
el último gran mundial fue el de Rusia. De ahora en adelante yo no creo que vamos a tener una buena Copa del Mundo. Bueno, Alejandro, antes de que empezara la Copa del Mundo, yo recuerdo que los países opcionados a ganar este torneo, por ahí estaba un poco Portugal, que era la reciente campeona de Europa, Francia, que ya llevaba un proceso de 6 años, pese a que tuvo un inconveniente con los futbolistas, no sé si lo recuerda, con Benzema y con Balbuena, también Brasil, sí, el escándalo, Brasil también, que había encontrado una regularidad y una solidez con el técnico Tite. También Alemania, que era la actual campeona del mundo, y recuerdo que también había ganado el año anterior la Copa Confederaciones y la Eurocopa Sub-21. Y bueno, estos eran los países que por ahí uno decía pueden llevarse este torneo. Los que generaban expectativa también por ahí estaban en Uruguay, España, Argentina, Bélgica y también la misma selección Colombia, ¿no, Alejo? Para mí el gran candidato para el Mundial, y que terminó siendo una excepción, fue Alemania. Era el gran candidato para la Copa del Mundo, no solamente porque era el campeón vigente, sino porque el recambio generacional prometía muchísimo. ¿Sí? Se había visto una Alemania muy interesante en la fase previa e incluso en la Copa Confederaciones, pero la verdad fue una decepción terrible. Y España me generaba unas expectativas muy altas, terminó cayendo y casi que finalizando una era frente a la selección rusa. Pero Francia, que para mí estaba por ahí en una tercera línea de candidatos, desde el comienzo mostró que tenía una solidez. Para mí el gallo tapado era Bélgica, porque Bélgica es como Colombia, es decir, Bélgica es un equipo que no sabe que va a animar, pero que nunca uno dice Bélgica va a ganar un mundial, no, uno sabe que lo va a animar, y la verdad tuvo un mundial excepcional. La selección de Bélgica para mí fue de lo mejor de la Copa del Mundo. Sí, una Francia que también llegaba a este mundial tras el golpe que tuvo en su propia Eurocopa tras perder la final con Portugal. Recuerde que unos meses atrás también la misma selección Colombia le había ganado en París, un amistoso. Yo no veía con mucha convicción a esta selección francesa y vea que poco a poco fue ganando sus partidos, fue tomando confianza y se encontró con el título. Lo trabajó muy bien, la verdad. Sí, yo no creo que se haya encontrado. Lo que pasa es que precisamente ese amistoso que le ganamos, que fue una muy buena presentación de Colombia frente a Francia, yo creo que fue el bofetadón que necesitaba todo el equipo para darse cuenta de, hey, esto es en serio, porque la selección francesa es un equipo muy joven, ¿sí? Sí. Es un equipo que estaba con una base supremamente joven, pero muy interesante. Es decir, no tuvo nada de raro que hubiese perdido con una Portugal mucho más veterana, mucho más curtida, ese título de la Eurocopa. Digamos que por supuesto fue una sorpresa que Portugal la ganara, pero no fue tan extraño. Pero en la medida en que fue creciendo, porque lo de Francia en un comienzo fue decepcionante, pero cuando prendió el motor, o sea, Francia necesitaba simplemente un 50% para empezar a resolver los partidos, pero cuando llegó la fase de eliminatoria, es decir, el 4-3 a Argentina, es un partido de locos. Sí, ahí para mí Francia se creyó el cuento, es decir, dijo, ok, aquí estamos para ganarnos este mundial. Después en un partido frente a una selección que siempre es seria como Uruguay, también una victoria muy eficiente 2-0. Y a la hora de la verdad que era el partido contra Bélgica, porque Bélgica era la sensación del mundial, o sea, había eliminado a Brasil en un partidazo, Bélgica venía haciendo cosas supremamente interesantes y de pronto Francia le gana con lo necesario. O sea, Francia cambió toda su idea, se defendió, dejó que Bélgica se desgastara, lo contragolpeó y lo mató. Y en la final demostró que era 4-2 a Croacia. A mí me parece que ganó muy bien el mundial la selección francesa. Recordemos un poco los grupos, Alejandro. El grupo A lo sostuvo Uruguay muy bien. Lo pasó frente a Rusia contra Arabia Saudita y un poco también un equipo que decepcionó bastante, que fue la selección de Egipto, ¿no? Se esperaba un poquito más. Sí, se esperaba más de Egipto, sobre todo, lamentablemente el problema de Egipto, y es que esa fue una muy buena charla que tuve con un periodista egipcio, a quien conocí en un café de Moscú. Me decía, nosotros vamos a tener demasiados problemas porque el equipo está totalmente sentado alrededor de Mohamed Salah, y Salah, recordemos, no llegó en el estado ideal a la Copa del Mundo, precisamente por lo que pasó en la final de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid, la famosa lesión de Sergio Ramos que le propinó Sergio Ramos. Lo más decepcionante para Egipto fue ni siquiera haber quedado de tercero, porque yo creo que Egipto estaba para pelear
avanzar en el grupo. Uruguay era lógico que lo ganara, pero Rusia tenía que avanzar porque Rusia es el organizador. Y Rusia se dio un banquete con Arabia, una goleada en el partido inaugural 5-0, si no estoy mal. 5-0, sí señor. 5-0, sí señor. Uruguay después mostró que Egipto estaba muy complicado porque Uruguay le ganó a Egipto. Después Rusia mostró todas sus condiciones en un partido que tuvo mucha polémica porque ahí se empezó a señalar que el arbitraje iba a favorecer al local, lo que pasa en todas las copas del mundo, sí, lamentablemente, porque pues para el sistema y para la organización de un campeonato como este siempre es bueno que el local llegue muy lejos. Yo estaba convencido de que Rusia iba a ser una decepción impresionante. Yo creo que todo el mundo estaba en ese panorama, ¿no? Claro, es que en los partidos amistosos de Rusia previo al Mundial el equipo no jugaba nada. No, y había jugado horrible, la verdad. Claro, y resulta que pues en la fase de grupos, salvo Uruguay que lo aterrizó, Uruguay que le pegó una goleada, si no estoy mal fue 3-0 o 4-0, no me acuerdo, ¿fue 3-0 o 3-1? No, 3-0. ¿El partido de Uruguay-Rusia? Sí. 3-0. 3-0. Salvo ese 3-0, en general pues Rusia les ganó a los que les tenía que ganar y pasó con sus 6 puntos la fase de grupos. En el grupo B, Alejandro, lo comandó España, que tuvo muchísimos problemas antes de comenzar este mundial. Portugal, Irán, que para mí creo que fue una selección que salió injustamente de esta copa tan temprano, y Marruecos, que fue el último del grupo. Ese grupo fue muy bueno porque Irán a la ultradefensiva y parándose muy bien. A mí me parece que, por ejemplo, el partido que Irán le hace a España es un partidazo. Sí, terminó ganándolo a España, me acuerdo. Sí, terminó ganándolo a España, pero Irán se le paró pero muy bien a España. Y la selección de Marruecos, a mí la selección que más me gustaba de ese grupo como jugaba era Marruecos, pero es que Marruecos no tiene pegada, es un equipo muy livianito, pero es un equipo que a uno le da gusto ver, pero muy livianito. Y la verdad es que dos equipos, el uno muy tacaño y serrano como el Portugal, Portugal curioso que terminó avanzando. ¿Se acuerdan del 3-3 en la primera fecha por Portugal-España? Claro, ese fue uno de los mejores partidos. Tal cual, ahí ya se definió cuál iba a ser el futuro del grupo, porque lamentablemente en la última fecha Irán le tenía que ganar a Portugal, no se pudo, terminó empatándole 1-1, de acuerdo, muy bien, y tuvimos ese partido de locos en el que Marruecos estuvo a punto de dejar por fuera a España. Es que ese fue un partidazo y España salvó los platos con un 2-2. Sí, yo recuerdo que ese grupo fue muy parejo. De hecho, Irán, que lo dirigía actualmente el técnico de la selección Colombia, le jugó muy bien, bastante bien con sus métodos a Portugal y España. Le ganó a Marruecos en ese primer partido también con un gol sobre el final de una jugada de tiro libre. Fue uno de los equipos que precisamente yo decía que esta Copa del Mundo fue muy cruel porque hubo equipos que jugaron bastante bien y se quedaron muy temprano de la competencia. No, total, es decir, pero Irán en ese partido contra España no remató una sola vez al arco. Sí. Es decir, no remató una sola vez al arco. Entonces, pues España, que terminó ganando ese partido, me acuerdo que con gol de Costa, de Diego Costa, termina ganando, pero pariendo borugos, porque España, yo nunca había visto, nunca no, en del 2010 para acá, incluso del 2008 para acá, yo no había visto una España que sufriera tanto como España contra Irán y contra Marruecos. ¿Cómo sufrió? Uy, por Dios, ¿cómo sufrió? Pero bueno, igual pasó. Esto fue lo del grupo B. En el grupo C, Francia, la campeona del mundo, marcó también el rumbo, pasó como primero. Dinamarca, que le ganó el pulso a la selección peruana, y Australia, que fue la última del grupo. Ese partido Perú-Dinamarca, creo que dentro de todo fue el mejor partido que tuvo el grupo y también fue el partido que marcó lo que iba a suceder. No, Perú tuvo un muy buen mundial, es decir, en la medida de lo posible, sí se quedó por fuera, pero tuvo una muy buena presentación con Dinamarca y tuvo una muy buena presentación con Francia. Lo que pasa es que inevitablemente no le alcanzó. Se pudo ir con el premio de consolación, a diferencia de lo que hablábamos ahorita de Egipto. Perú se fue con el premio de consolación de ganarle a Australia, claro, que le ganó en el último partido, pues mientras Dinamarca y Francia empataban, y pues obviamente lo que hacía que Perú no le alcanzaba. Sí, Perú ya estaba definido el grupo, pero lo cierto es que Dinamarca y Francia mostraron la superioridad del fútbol europeo, porque Francia supremamente eficiente sin jugar bien, porque no jugó bien. A mí me parece que Francia en ese partido contra Australia, que fue el primero, lo ganó muy parejo. Contra Perú
fue muy eficiente, pero la verdad no dio lo que uno esperaba. Y el último partido fue un bodrio ese Dinamarca. El peor partido del Mundial también lo tuvo este grupo, sí señor. No sé, porque ese partido yo lo vi. Y qué partido tan malo. Sí, ese fue en el Luzhniki. Qué partido tan malo. Y pues, o sea, ahí yo decía, ¿qué va a pasar con Francia? Francia sí está para algo serio. Pogba no me convencía en lo absoluto de dónde está Mbappé. Lo que pasa es que pues ya cuando empezó la fase definitiva, que es lo que hablamos ahora, ese partido contra Argentina ya te mostró que Francia estaba para cosas mucho más serias y grandes. Claro, le cambió la cara totalmente. También para Perú fue casi que milagroso llegar a esta Copa del Mundo. Sí, claro, pues o sea, nunca se nos va a olvidar que Perú clasificó empatando con nosotros. También. En el partido que nos ayudamos mutuamente. Sí, yo tengo también amigos peruanos y pese a esa eliminación tan pronta, claramente se llevan un gran recuerdo de este mundial, sobre todo porque usted dice, tuvieron su premio de consolación contra Australia, un partido que jugaron creo que en Sochi, lo pudieron ganar y terminó cumpliendo un buen mundial. Lastimosamente se fue muy temprano. Sí, se fue muy temprano. En últimas, al menos pudo hacer sus 2 golecitos e irse con victoria en su regreso a los mundiales. Pues no estaba en una Copa del Mundo del 82. Y con Pablo Guerrero jugando, que también era un poco la preocupación que tenían los peruanos. Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Y había demasiada emoción. Los peruanos sabían que el grupo era muy difícil, porque pues de entrada Francia, que era candidato y que pues, termina ganando el Mundial, y Dinamarca, que puede que no sea de los candidatos a ganar mundiales, pero Dinamarca siempre es un equipo que uno ve metido entre los 16. ¿Sí? Dinamarca es una de las selecciones más complicadas de Europa, tiene siempre jóvenes talentos, tiene siempre jugadores muy rendidores. La selección danesa siempre hay que tenerla en cuenta, no para pensar en campeón, pero siempre hay que tenerla en cuenta cuando uno hace las cuentas de los 16 que pasan, bueno, cuando los mundiales eran de 32. Estamos acá recordando el Mundial de Rusia 2018 con Alejandro Pino. Y bueno, Alejo, el grupo D lo marcó la diferencia también Croacia, que fue el primero, fue la sorpresa, yo creo, todos del Mundial, de este Mundial. Argentina, que también decepcionó un poco por su fútbol. Nigeria e Islandia. Sí, lo que pasa es que este era el grupo, de lejos era el grupo más complicado de toda la Copa del Mundo, y una vez más Argentina le toca un grupo bien enredado. Digamos que Croacia, las selecciones de lo que antes era Yugoslavia siempre van a estar peleando cosas en los mundiales y en las Eurocopas. ¿Sí? Tanto Croacia como Serbia, que la verdad ha sido bastante decepcionante recientemente, pero Bosnia-Herzegovina en su momento, Eslovenia, son equipos de buen juego, equipos rápidos, equipos con magníficos jugadores, que una vez más, y Croacia es tal vez la mejor de todas ellas, ya lo había demostrado en el 98 y acá lo volvió a ratificar. Croacia es un magnífico equipo y Argentina la iba a tener muy difícil, y la verdad Croacia pegó muy duro porque estaba en el mismo grupo la potencia africana, que es Nigeria, la potencia histórica africana, que es Nigeria. De entrada le gana y le gana muy bien, y Argentina se pega una complicada con Islandia, que era el gran tiro al aire de este mundial, porque pues después de esa Eurocopa todos queríamos ver a Islandia, todos queríamos ver por Islandia que tiene. Y por supuesto, una vez más vuelvo a decir lo que decía cuando hablaba de jerarquía, la jerarquía se tiene que ratificar todo el tiempo, y esta generación dorada de Gambia pues le tocó un grupo muy bravo y le fue mal en su grupo, o sea, sí, se fue con un punto, sí, Islandia del Mundial, nada más pudo lograr un empate que fue precisamente frente a Argentina, entonces ya después sumó las otras 2 derrotas, pero el grupo parecía que Argentina se quedaba por fuera, porque recordemos que en la última fecha se le jugaba todo o nada contra Nigeria, es decir, si Argentina no le ganaba a Nigeria, el que pasaba era Nigeria, con el empate pasaba Nigeria. Ese partido fue espectacular, digamos que hay tiro de jerarquía, hay tiro de camiseta Argentina, y terminó ganando 2-1 y pasando y avanzando a la siguiente fase, pero fue un grupo muy bueno, la verdad se esperaba alto nivel de ese grupo y fue un grupo muy bueno, cumplió con las expectativas. Sí, tuvo muchas variantes, como usted lo decía. El grupo E también lo tuvo Brasil, Suiza, Serbia y Costa Rica. Fue un grupo bastante parejo, sobre todo por ese cupo al segundo lugar, ¿no? Claro, es que digamos que en el grupo en el que está Brasil uno siempre aspira a ser el segundo. Suiza, que también es otro histórico de los mundiales, nunca es favorito, pero Suiza siempre está peleando para meterse entre los 16, y Serbia, haciendo continuación de lo que decía de Croacia, Serbia, que siempre
va a estar ahí enredándose. El grupo se definió cuando Suiza le ganó a Serbia, que si no se mal le ganó 1-0, 2-1, no me acuerdo, pero le ganó Suiza a Serbia, y ahí se definió totalmente el grupo, porque Brasil iba a seguir de largo, aunque ojo, comenzando Brasil tuvo su susto con el empate con Suiza, lo recuerdo muy bien. Y también contra Costa Rica lo ganó sobre el final. Ya sobre el final. Claro que sí, y digamos que para Costa Rica volver a hacer el milagro del mundial anterior, esas cosas no pasan todos los días. Ya con haber estado en el mundial era suficiente, y bueno, digamos que Costa Rica se pudo ir con un puntico frente a Suiza en la última fecha, pero pues con un puntico, pero lo cierto es que Brasil terminó asegurando su clasificación frente a Serbia sin problema. Serbia una vez más decepcionó, uno siempre espera que Serbia avance un poquito más, pero Suiza hizo lo de siempre. Suiza es un equipo supremamente eficiente. Suiza es como una especie de Alemania junior, de una Alemania muy chiquito. Es un equipo ordenado, complicado, rápido, muy práctico, y siempre va a ser muy difícil enfrentar a los suizos. Yo esperaba también un poco más de Serbia por los jugadores que llevaba al Mundial, porque había ganado su primer partido contra Costa Rica. Y como usted lo dice, ese partido prácticamente que fue una final dentro del grupo entre Serbia y Suiza, que también Suiza lo logra ganar sobre el final, con un gol creo que de Shaqiri, si no estoy mal, fue el que marcó el rumbo del segundo lugar de este grupo. Claro, además que ese partido fue supremamente especial porque en la selección suiza hay varios, como lo decía ahora, de la antigua Yugoslavia, hay varios jugadores que son hijos de migrantes, de gente que tuvo que huir por la guerra de los Balcanes, por ejemplo Shaqiri, que pues desde ascendencia albanesa, sí. Por eso la celebración fue espectacular, una carga política, ese partido tuvo una carga política enorme. En el grupo F, Alejandro, Suecia, creo que este fue el grupo más loco de todos. Suecia, México, Corea del Sur y Alemania. Desastre de Alemania. Ese grupo fue muy, muy, muy loco, la verdad. Casi todos llegaron sobre el final con opciones de clasificar a segunda ronda. No, fue absolutamente loco porque entrada fue la gran victoria de México, el maravilloso partido que planteó Juan Carlos Osorio frente a Alemania, que fue un muy, muy buen partido. Ese fue un partidazo, sí señor. Suecia, que para mí siempre es un equipo al que hay que tener en cuenta. A mí el fútbol sueco siempre me ha parecido, o sea, no tiene el reconocimiento que merece, porque pues no tiene grandes clubes, no es un fútbol rico, pero tiene muy buenos jugadores y es muy ordenado. La selección sueca me parece que hizo un trabajo defensivo muy interesante, y resulta que en la segunda fecha, cuando México le gana a Corea, esto explotó porque México con 6 puntos estaba virtualmente al otro lado. Alemania le ganó a Suecia en un partido jodidísimo, me acuerdo, y en la última fecha resulta que pues si lo de México había sido tragedia, y lo tengo muy presente porque yo estaba en Moscú y terminé viéndome ese partido, y en la mesa al lado había unos coreanos, y pues Corea del Sur le ganó 2-0 a Alemania, y estos tipos que son absolutamente apáticos no podían estar más felices, y obviamente cada derrota de Alemania, los rusos, o sea, cada vez que le hacían un gol a Alemania, los rusos no podían parar de gritar porque obviamente hay un odio nacional. Entonces eso fue la locura, y pues la aterrizada que Suecia le pegó a México, que también es bien interesante, es decir, Suecia demostrándole a Osorio, hey, esto es un mundial, no te pongas loco con las rotaciones, porque le pegó una goleada 3-0, 4-0, si no estoy mal. 3-0, sí, ese partido increíblemente México prácticamente uno decía va a pasar como primero del grupo después de haberle ganado esa final a Alemania, y el sueño de los mexicanos, que es pasar a ese quinto partido, se veía un poco más loable, ¿no? Porque de pronto no iban a enfrentarse a la Brasil, sino a un equipo de pronto que podía jugar más mano a mano. Llega Suecia sobre el final sobre el tercer partido, y prácticamente le arrebata todo lo que tenía planeado México, porque creo que hasta perdiendo 1-0 México pasaba como primero de este grupo. Claro que sí. En el grupo G, que marcaba un poco el rival que podría tener la selección Colombia en su momento, estaban Bélgica, Inglaterra, Túnez y Panamá, que jugaba también su primera Copa del Mundo. Sin dudar, desde el principio yo creo que Bélgica e Inglaterra eran los más candidatos a pasar a este grupo. El tema estaba quién pasaba primero y quién pasaba segundo. Creo que terminaron decepcionando un poco el partido que tuvieron los dos equipos. De hecho, los dos partidos que tuvieron los dos equipos creo que terminaron decepcionando por el contenido de juego, ¿no? Sí, lo que pasa es que si usted recuerda, usted comenzó hablando de la cantidad de goles, el promedio de goles de este mundial fue buenísimo, y pues
cómo no, si Inglaterra le pegó una goleada, le metió seis goles a Panamá. Claro, el Bélgica-Túnez también. O sea, eso fue un baile, o sea, y aparte de eso, Bélgica también había goleado ya a Panamá, o sea, es que el gol de Panamá al menos pudo hacer un gol, pero la verdad es que en este grupo sí no tenía discusión, simplemente a ver quién iba a ser el primero, y Bélgica ahí mostró todas sus cartas para demostrar que iba a llegar muy lejos. Pero sí, el partido de Inglaterra-Bélgica fue decepcionante, ya estaban los dos clasificados, ya que carajo. Y bueno, un grupo especial, el grupo H sin ninguna duda, Alejandro: Colombia, Japón, Senegal y Polonia. Yo recuerdo sobre todo el primer partido contra Japón, también escuchando uno en la calle hablar, decían, este mundial está muy ganable. Llega Japón a las 7 de la mañana, ya sobre hora colombiana, 2 horas de partido, a las 9 de la mañana. Llega Japón y nos pega una aterrizada en ese momento aquí en el país, ¿no? Sí, no, claro, o sea, ese partido fue muy temprano en Colombia, fue por la tarde en Rusia. Para todos los que lo vimos fue muy decepcionante porque el partido comenzó muy mal, comenzó con el penal y la expulsión de Carlos Sánchez. Claro, 2 golpes de una sola. Igual, con eso ya se desbarataban todos los planes. Después tenemos el empate de Quintero, creemos que podemos, pero pues lo que pasa es que teníamos un hombre menos, estábamos con 10, y sobre el fin, pues ni siquiera tan sobre el final, si no estoy mal, faltaban como 15 minutos, cuando Japón hace el 2-1, pudimos haberlo empatado, incluso en algún momento pudimos haber hecho el 2-1 nosotros, pero fue un comienzo decepcionante y muy complicado, porque de entrada tocó barajar de nuevo, porque si la Roca Sánchez había sido el eje fundamental de la era Pekerman en términos de equilibrio. Él se había convertido desde el Mundial del 2014 y a lo largo de la eliminatoria también en esa ficha clave. Llegó un momento determinado en las eliminatorias, lo tengo clarísimo, que se decía, no, es que la selección Colombia es la Roca Sánchez y 10 más, porque es que siempre era fijo, era el eje, y de pronto en el primer partido, y a los 5 minutos te lo echan, y es como miércoles, hermano. Entonces ya ahí el Mundial se puso cuesta arriba. Lo que pasa es que a mí me parece que logramos enderezar el camino. Claro. Dimos un maravilloso partido. A mí me parece que el mejor partido de la segunda era Pekerman, fue el 3-0 a Polonia. Ese fue un partidazo, con James, con Quintero, con Cuadrado, sí señor. Claro que sí, aparte tuvo la dicha, digamos que para todos queríamos ver a Falcao haciendo su gol en el Mundial. Ahí hizo su gol en el Mundial, entonces fue fiesta. La muy buena definición de Cuadrado para el 3-0, una presentación enorme de Quintero con James, y ahí está el otro punto. Digamos que desde el comienzo se veía que James no estaba al tope físicamente, y Pekerman desde el Mundial del 2014 había convertido a la selección colombiana en una selección James dependiente, y pues digamos que ese fue su gran pecado para mí. Yo siempre voy a defender la labor de Pekerman y voy a agradecerle mucho lo que hizo, pero su gran pecado fue haber convertido a la selección colombiana en James dependiente, y como terminamos dependiendo tanto de James, entonces cuando James no estaba, el equipo se volvía timorato, que fue lo que pasó frente a Inglaterra. El equipo se volvía timorato, se armaba una especie de 4-3, se perdía la generación ofensiva, los laterales no salían. Cuando estaba James teníamos partidos como el partido contra Polonia. Cuando no estaba James se sufría muchísimo, y por ejemplo para sufrir, la sufrida frente a Senegal fue enorme. O sea, sí. el gol de Jerry que terminó pues dándonos el grupo, porque pues nosotros ganamos el grupo, pero se sufrió demasiado, faltando 15 minutos. Un partido supremamente físico. Ese partido fue una batalla. Senegal, me acuerdo el periodista de Egipto con el que le cuento que nos tomamos un café y hablamos, ustedes van a tener muchísimos problemas con Senegal, porque Senegal no es jugón. Digamos, ustedes ya tienen costumbre de enfrentar a africanos jugones, estilo Costa de Marfil en el Mundial 2014, pero Senegal no es jugón, Senegal es físico, corren, meten, pegan. También uno de los equipos que uno esperaba un poco más, ¿no? El partido, y terminamos. Decía usted de Senegal. También es el efecto Liverpool, ¿sí? Sí, claro. Es el efecto Liverpool, por la presencia de Sadio Mané, así como uno esperaba más de Egipto por Mo Salah, uno esperaba más de Senegal por Sadio Mané, pero lo cierto es que qué partido tan complicado y qué sufrimiento claro, y con todo avanzar. Digamos que dependíamos de la victoria. Claro, no servía ni el empate, porque Senegal también llegaba con 4 puntos. Claro, no, es decir, y aparte porque también dependíamos de un tercero, porque es que al mismo tiempo Japón y Polonia se jugaban la vida, ¿sí? Entonces, complicadísimo.
Bueno, Alejandro, para marcar también ya los octavos de final de esta Copa, recordando un poco lo que pasó en Rusia, Uruguay y Portugal jugaron el primer día, también junto a Francia y Argentina, dos partidazos, dos muy buenos partidos que recuerdo, sobre todo ese Francia-Argentina que hubo muchos goles, pero yo recuerdo que no tuvo tantas llegadas, pero sí mucha efectividad. Ese partido tuvo de todo, el mejor gol del Mundial, tuvo el empate y la victoria transitoria de Argentina al inicio del segundo tiempo, después lo que hizo Mbappé. Tuvo uno de esos partidos que uno recuerda bastante, sobre todo que uno se le quedan en la memoria. Y bueno, Argentina otra vez eliminado, después no de muchos problemas con conseguir un técnico, con crear un medio proceso para llegar a esta Copa del Mundo. Y bueno, para nada pudo repetir lo que hizo en Brasil, y Francia un poco marcando también el rumbo de lo que iba a pasar después en este campeonato. Sí, ese gol de Pavard, yo creo que es inolvidable, un gol espectacular, el gol de Pavard. Pero fíjese que Argentina, que termina haciendo el 4-3 en el tiempo de reposición, en Argentina todavía dicen que si les hubieran dado unos punticos más lo empatan, pero lo cierto es que Argentina en el fondo jugó muy mal. No te daba seguridad, no te daba seguridad, lamentablemente, y pues una vez más, hay que decirlo, otro golpe para Messi. Es decir, lamentablemente en los mundiales, obviamente, pues hay que mencionar el Mundial del 2014, en el que fueron subcampeones, en una muy buena presentación de él, pero lamentablemente en los mundiales no se le da. No se le da, sí señor, exactamente esa es la palabra, no se le da. Y este fue un mundial que también marcó eso, sobre todo desde el principio con el partido ante Islandia, que falló el penal, después tuvo un poco, repuso un poco eso con el gol que tuvo ante Nigeria, pero realmente lo que usted dice, Argentina sí, tal vez pudo estar en el marcador cerca del empate, pero yo recuerdo que realmente no mostraba mayor cosa futbolísticamente esta selección. No inspiraba como la selección que tuvo Alejandro Sabela en el 2014. No, para nada, no era un equipo para nada seguro, sobre todo no era un equipo fiable en el fondo. Uno sabe que Argentina te puede hacer goles, pero cuando Argentina, es decir, si haces 3 goles y de todas formas pierdes un partido, y ya le había pasado, sí, porque digamos que el empate contra Islandia en general, la selección argentina sufrió mucho contra Nigeria, sufrió contra Croacia, sufrió. No era un equipo fiable era un equipo al que le llega, y Armani fue muy sacrificado porque pues no hace milagros, ¿sí? Entonces, claro, hizo milagros con River y con Nacional y demás, pero la selección es otro nivel y otro peso, y pues lamentablemente Armani no podía hacer tantos milagros. Claro, y con grandísimos jugadores, pero como decimos, no inspiraba mayor cosa. Uruguay le ganó un partidazo a Portugal, eliminando a Cristiano Ronaldo, que con la primera ronda que hizo, uno creería que en su momento la iba a romper de ahí en adelante, y creo que en este partido terminó decepcionando un poco esa selección. Lo que pasa es que yo siempre le pongo mis fichitas a Uruguay. A mí Uruguay me parece que es de las selecciones más complicadas del mundo. Y Cavani ese día la rompió. Si le das un centímetro, no, por Dios, o sea, en monstruo. Pero aparte del doblete de Cavani, es un equipo súper, sí es fiable. O sea, uno sabe que Uruguay si garantiza el cero en el fondo para ganar el partido. Es un equipo supremamente seguro, supremamente eficiente, que siente la camiseta, que sabe a lo que juega, que pueden cambiar los jugadores, pero la idea táctica es la misma. Es un equipo muy eficiente. A mí Uruguay siempre me ha gustado, me parece, o sea, el Uruguay de Tavares me parece un equipo muy fiable. Rusia-España, la sorpresa rusa en ese día, después de empatar. Fue un partido de locos. Después de empatar el partido, pues prácticamente se defendió como pudo. También España no es que haya llegado mucho, la verdad España no jugó un buen partido, pese a que tuvo la pelota prácticamente todo el encuentro. Y bueno, los penales, que prácticamente Rusia encontró su confianza, le apostó a eso y encontró la victoria ahí. Usted me cuenta que ese día fue una fiesta nacional en Rusia. O sea, Moscú casi se cae, esos siguieron de parranda toda la noche hasta el otro día, seguían bebiendo la felicidad de los rusos. O sea, me acuerdo que después del partido yo entré a un barcito en el que yo solía ir a comer, que vendían una muy buena comida, y entré y el mesero me dijo, no, hoy solamente rusos, hoy es día nacional. Imagínese. Y yo como que, claro, cuando yo entro, estaban todos en fiesta y se voltearon en silencio a mirar.
porque estaban todos cantando Rusia, 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 que pues en ruso es Rosija, 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 y yo dentro se quedan todos callados, se voltean a mirarme, sale el mesero que me dio chapuceado en inglés y me dice, hoy es día de solo rusos, y yo, Rosija, Rosija, ya, todos gritan, no sé qué, me dejaron tomarme una cerveza y irme, sí, ni siquiera había comida, pero es una celebración impresionante, estaban muy contentos. También Croacia-Dinamarca, un partido largo. Yo recuerdo que en ese partido los 2 goles llegaron sobre el principio y prácticamente se alargaron en el encuentro con el empate, llegaron a los penales. Sobre el final del tiempo extra también Dinamarca dilapidó un penal y bueno, Croacia un poco marcando su sufrimiento. Fue el equipo que jugó 3 tiempos extra en este mundial, este fue el primero, tuvo un partido bastante parejo y logró clasificarse a los cuartos de final. Yo pensé que lo ganaba Dinamarca, la verdad, por su seguridad y porque tuvo buenas opciones, pero ese partido fue muy raro porque me acuerdo que a los 10 minutos el partido ya estaba 1-1. A los 5 minutos creo, muy temprano, fue muy temprano, sí. Sí, muy temprano, los goles fueron muy rápidos, o sea, Dinamarca pegó rapidísimo y Croacia empezó rapidísimo y de ahí en adelante fue un partido cerrado. Los daneses, es una lástima, insisto, siempre hay que tenerlos en cuenta, pero Croacia estaba para cosas muy interesantes, tenía muy buen equipo Croacia. Brasil-México, un poco de lo que hablábamos, Brasil es Brasil, al fin y al cabo, sobre todo con los equipos latinos. O sea, Brasil frente a rivales latinoamericanos que no sean Argentina o Uruguay, uno sabe que Brasil va a ganar. Claro, Bélgica-Japón, que también... No es fácil, ¿no? Es decir, terminó ganándolo al final. Sí, también. Bélgica-Japón, un partidazo, Alejandro. También uno de los partidos locos de este mundial. En ese partido todo el mundo estaba sufriendo por la berraca polla, porque me acuerdo muchísimo, o sea, ese partido fue muy extraño, porque Bélgica, que había sido la sensación en la primera fase, de pronto va perdiendo 2-0 cuando estaba empezando el segundo tiempo, y ahí fue cuando vimos a lo que pretendía Bélgica, es decir, Bélgica se fue encima, Fellaini, me acuerdo, en modo monstruo, yo no soy gran fan de Fellaini, pero se comió y terminó ganándolo como en el 95, o sea... Sí, con un gol de Lukaku, creo. Absolutamente de locura. No recuerdo quién hizo el gol. No, la corrida fue de Lukaku. Xavi. Sí, señor. Fue Xavi. Sí, ese partido fue un partidazo, yo creo que también fue uno de los mejores, que de hecho los partidos de Bélgica fueron como los mejores de este mundial, los partidos que estuvo Bélgica en la cancha. Sí, tal cual, por ejemplo el Bélgica-Brasil de cuartos de final fue espectacular. Bueno, y Japón mostrando que pese a quien no era el favorito, mostró un muy buen campeonato también, le ganó a Colombia, nos ganó a nosotros y pues bueno, que prácticamente llevó al límite a esta selección de Bélgica. Suecia. Y la verdad es que dio la sorpresa en su grupo, porque en el grupo, por supuesto, los favoritos para pasar, o sea, la pelea se suponía que era entre Colombia, Polonia y Senegal, y terminó metiéndose esa. No, y ahora que me acuerdo, Japón llegaba, yo incluso recuerdo que Japón llegaba con más expectativa al Mundial de Brasil, e irónicamente fue cuando el peor le fue, y en este Mundial no llegaba con tanto nombre porque tenía un técnico recién llegado, porque como que no tenían esos procesos que anteriormente habían llevado, y vea cómo es el fútbol, esta selección que era la que menos prometía fue la que mejor le terminó yendo. Tal cual, esa selección terminó después perdiendo la Copa de Asia con Qatar, pero pues es una selección, esa fue una muy buena selección japonesa, de las más interesantes. Y bueno, el último día de estos octavos de final se cumplió con el partido Suecia-Suiza, un partido que pues fue bastante parejo. También Suecia logró ganarlo. Fue la previa de ese Colombia-Inglaterra. Creo que todos estábamos con el corazón en el otro partido, pero sí recuerdo que fue un partido bastante parejo. Y yo esperaba que Suiza iba a hacer un poco más, pero en este partido realmente también decepcionó un poco. No, y el orden defensivo de Suecia ese es su fuerte, o sea, la Suecia de las eliminatorias del Mundial era un equipo muy maduro en el fondo, muy bien parado en el fondo, con una doble línea de 4 supremamente eficiente. Eso fue lo que lo hizo llegar muy lejos, como usted ya contó, pues no solamente en la fase de grupos, sino que antes había eliminado a Italia del Mundial, pero un equipo muy eficiente, y Suiza no tuvo la misma explosión y la sangre en el ojo. Eso suele pasarle a Suiza. Suiza es, insisto, es uno de los equipos que uno siempre metió entre los 16 mejores, pero uno no suele ver a Suiza peleando los títulos,
porque llega ese momento en el que falta la sangre. Y pues ya, para nosotros, pues ese también fue el último día, fue el 3 de julio, ¿no? Sí, el 3 de julio. Sí, señor. Y fue, pues hombre, una presentación en la que se pecó por lo que ya mencionaba antes. Cuando Pekerman no tuvo a James, se echó atrás y fue lamentable. O sea, a mí me parece que teníamos para haber jugado mejor, no sé si para ganar. ¿Sabe, Alejandro? Pero sí teníamos... Yo creo que también no hemos tenido un poco de fortuna, porque fíjese usted que, por ejemplo, en Brasil hicimos un gran campeonato del mundo, pero no tuvimos a nuestra máxima figura en ese momento, que era Falcao. Y vea que en este campeonato de Rusia no tuvimos prácticamente a James. No hemos podido contar con los dos mejores futbolistas que ha dado esta nueva era en los dos mundiales en plenitud, ¿no? Sí, lo que pasa es que, digamos que precisamente el uno es producto del otro. La aparición de James como superestrella se debió precisamente a la ausencia de Falcao. Sin Falcao, James asumió el rol de los goles, lo que es muy curioso, porque él no era precisamente un goleador, pero asumió el rol de los goles en el Mundial del 2014 y todo el esquema cambió. Porque es que la Colombia de Pekerman, que nos enamoró a todos, era un equipo que jugaba con 4-4-2. Y sin Falcao se tuvo que replantear totalmente eso, dejó solamente como delantero a Teófilo, que era el socio de Falcao, y le puso detrás a James. Pasamos a jugar 2-3-1, sí, un 4-2-3-1. Con ese 4-2-3-1 pues hicimos nuestro mejor mundial en la historia, pero inevitablemente se cambió toda la idea táctica, y pues a lo largo de la eliminatoria hacia 2018 y en el Mundial de 2018 se vieron todos los problemas del cambio táctico, porque al empoderar a James sacrificaste a un delantero, ¿sí? Entonces muchas veces fue Carlos Vaca, algunas veces fue Falcao, pero siempre se suplió por dónde está el que genere más fútbol ofensivo, que no solo tiene que ser James, en general tiene que ser, y no porque tener más, la famosa frase, no porque tener más delanteros se va a atacar más, pero la verdad es que sí, el delantero a lo largo de las eliminatorias se moría de soledad porque no generábamos fútbol. ¿Por qué? Porque se dependía totalmente de James, mientras que antes no se dependía totalmente de James. Nosotros generábamos fútbol por los laterales, generábamos fútbol en la primera línea, generábamos fútbol con los volantes externos, generábamos fútbol con Teófilo, y en ese segundo periodo que terminó con esa derrota en penales contra Inglaterra, pasamos a un 4-3, ¿sí? Además, ni siquiera fue un 4-2-3, sino terminamos jugando con tres volantes de primera línea y terminamos empoderando un poco lo físico por el temor precisamente de, bueno, no tengo a James, no tengo al talentoso, entonces ¿cómo hago? Y pues es un poco triste cuando uno lo revisa, pero de todas formas yo considero que fue un buen mundial para Colombia, muy sufrido, pero así es sabroso, pero fue un buen mundial. No, y lo que hizo Jerry Mina fue monstruoso, fue monstruoso. Sí, no, Jerry fue el héroe de este mundial, pero extraordinario. Pues, fíjese cómo sufríamos en la generación de fútbol, que nuestro goleador fue Jerry Mina. Sí, Jerry un poco en modo James Brasil 2014, ¿no? Haciendo prácticamente todos los goles en todos los partidos. Eso fue una locura. Y aprovechando algo que antes no teníamos, que era pelota quieta. Claro, juego aéreo. Y alguien en el área que definiera, exacto. Es que de hecho sí, por ahí pasaba la esperanza de empatarle a Inglaterra, ¿no? Por una pelota quieta, porque realmente ese día el partido ya parecía terminado. Ya no había más opción. Y de hecho esa pelota quieta llega... Empezamos esta charla. Nosotros nos íbamos del partido, es que esto sí. Se va a acabar, o sea... No, y de hecho esa pelota quieta llega mágicamente, yo diría que por una tajadota también que tuvo Pickford a Mateus Uribe, que le sacó el balón del ángulo prácticamente. Sí, es cierto. Tal cual, sí, digamos que fue un mundial, para mí es un mundial inolvidable. Fue una muy buena experiencia y la verdad es que además marcó la pauta del cambio generacional. Por fin encontramos a los centrales. Recuerde que antes del mundial, durante la eliminatoria, creo que tuvimos como 6 parejas de centrales, porque hubo un momento en que eran los Murillo, hubo un momento en que fue Murillo con Mina, hubo un momento en que fue Murillo con Davinson, hasta que por fin encontramos los centrales. Todavía seguimos buscando el lateral izquierdo. El lateral derecho lamentablemente no se consolidó, pero apareció, por ejemplo, Barrios, que uno se preguntaba, bueno, ¿y quién va a ser el reemplazo de Carlos Sánchez? Porque es que no había quien reemplazara a Carlos Sánchez y apareció Barrios. Entonces digamos que el último nos dejó un recambio generacional y una apuesta para lo que viene en Qatar. Claro, y con el simple hecho de estar allá, de participar, de jugar un mundial,
pues lo que usted dice, Alejandro, nosotros prácticamente no somos un equipo que ha ido a todos los mundiales, somos un equipo que apenas ha jugado un torneo, y creo que hay que valorar mucho lo que se hizo en Rusia también, porque no llegar a octavos de final, digo, es básicamente lo mínimo que podemos esperar. No, y yo insisto, el objetivo no se cumplió, el objetivo era estar en cuartos, ¿sí? Uno tiene que igualar siempre, tratar al menos de igualar siempre lo que se hizo. Y casi se estuvo, ¿no? Ese penal, esos penales, 2 últimos penales, la verdad que cosa brava. Sí. Cosa muy brava esos 2 últimos penales. Es que ese día de verdad, lo que digo, fue muy raro, porque con ese gol de Yerry Mina uno creía, no, Colombia ya se inspira. Y la verdad lo que pasó fue muy cruel. Lo que nos pasó fue muy cruel. Sí, lamentablemente, digamos que obviamente siempre pues quedarán los nombres de Mateus y de Vaca como las personas que desperdiciaron los penales, sobre todo porque justo antes de que lo perdiera Uribe lo había perdido Henderson. Sí, que era el capitán, ¿no? Pues Creo. Exactamente. O sea, no dilapidaba el penal cualquier jugador, sino era el capitán de Inglaterra, era un jugador que marcaba confianza. Pues se lo pierde Uribe, después Trippier lo hace y ahí ya las cosas se fueron. Es triste recordarlo, pero bueno, digamos que lo importante es que volvimos a ser protagonistas en una Copa del Mundo, es decir, volvimos a estar en la fiesta, y hay que mantener la idea, aunque pues obviamente se cambió de técnico y se cambió de filosofía y se cambió, pero los jugadores tienen que mantener el espíritu alto, porque viene una eliminatoria, viene una Copa América y hay que seguir figurando. La selección Colombia tiene que estar siempre ahí, tiene que estar siempre, insisto, entre las 16 mejores de la Copa del Mundo, ojalá entre las 8, y ya si mantenemos eso, si mantenemos esa tarea, el recambio generacional, si se trabaja con las juveniles y demás, podemos estar pensando ahí sí en cosas más grandes. Bueno, los cuartos de final de esta Copa del Mundo, el primer partido lo tuvo entre Francia y Uruguay. Lo que decíamos era que Francia ganó este partido con una pelota quieta. Uruguay también, que no tuvo la fortuna de tener a Edison Cavani en este partido. Alejandro, se le lesionó después del partido ante Portugal. Sí, digamos que no fue un mal partido para Uruguay, pero ahí fue cuando Francia mostró, digamos que la cabeza fría y la seguridad, porque fue un partido en el que Francia hace los goles y termina entregándole la pelota a Uruguay diciéndole pégaseme encima. Es decir, Francia jugó a la uruguaya, yo lo aguanto y lo contragolpeo a placer. Fue muy inteligente, y ahí es cuando uno empezó a ver, Francia puede ser realmente campeón del mundo. También Brasil y Bélgica jugaron uno de los mejores partidos de este mundial. Bélgica, yo recuerdo que escribí un tuit que decía que Bélgica en este partido prácticamente pasó a la elite del fútbol, porque tenía muy buenos jugadores como Fellaini, como Hazard, como De Bruyne, pero siempre lo que le faltaba era un poco ganar este tipo de partidos, ¿no? Y este fue el partido que logró marcar esa diferencia de estar de pronto en un segundo plano y llegar a la máxima élite del fútbol, pienso yo. Y además porque fue muy inteligente. Bélgica siempre había salido a avasallar a todos los rivales con los que había jugado, cosa que aprovechó muy bien Japón, por ejemplo, aunque terminó ganando Bélgica, pero en este partido dejó que Brasil asumiera el peso, y eso abrió espacios, y de una llega el gol de De Bruyne, termina empatando casi acabando el partido Renato, me acuerdo, y después en el tiempo extra Bélgica se va en esta avalancha. Fue un partidazo, o sea, fue de los grandes partidos de la Copa del Mundo. Y el Fernandinho fue el autogol. Esa selección brasilera también jugó muy bien al fútbol, y de hecho cualquiera de los dos equipos que hubiera pasado a semifinales, yo creo que hubiera estado bien. Sí, no, tal cual, pero digamos que esas dos derrotas, el mismo día además, marcaron el problema del fútbol sudamericano. Está en estos momentos un escalón abajo del europeo. Claro, lo que todo el mundo hablaba en ese momento, lo que todo el mundo hablaba en ese momento era que empezaba la Eurocopa Rusia 2018. Sí, tal cual. Es decir, Uruguay y Brasil en muy buenas presentaciones perdieron con dos equipos muy superiores, Francia y Bélgica. Sí. Al otro día también, como decíamos, Suecia jugó su partido ante Inglaterra. Inglaterra le ganó muy bien, 2-0. El partido de Rusia-Croacia, pues,
fue como el más vibrante y también el más extenso de estos cuartos de final, que jugaron hasta los penales, y de hecho también fue un buen partido. No, fue un partidazo de locos además porque pues Croacia obviamente era el favorito, Croacia era mucho más equipo, pero pues Rusia venía con el viento en la camiseta de haber vencido a España. Y me imagino la fiesta también allá en Rusia. Empata Croacia. Claro, empata Croacia y resulta que acontece que cuando hace el gol Croacia en el tiempo extra, ya listo, pasó Croacia, se acabó esto, y en el último suspiro del tiempo extra empata Rusia, casi se cae, sí, casi cae ese país. Ya en los penales, sí, pues lamentablemente a los rusos como que no les enseñaron a patear penales, y pues ahí sí ya siguió, se hizo justicia, Croacia merecía ganar. Las semifinales, Francia jugó ante Bélgica en San Petersburgo. También fue un partido bien jugado. Yo recuerdo que tampoco fue un partido donde se hayan pegado mucho, pero Francia marcó esa diferencia con el gol de córner de Umtiti. Bélgica, pese a que también disputó un buen encuentro, pues lo que hablábamos, Alejandro, Francia demostrando un poco la jerarquía. También yo creo que pesa un poco el proceso, lo que ya había sufrido 2 años atrás en su Eurocopa. Entonces esas cosas van marcando una pauta, ¿no? Y Francia, yo creo que por esto... Y pura eficiencia. Claro, por esto logró llegar a la final. Se trata de te guardas, dejas que un rival que en fútbol Bélgica era superior, es decir, en espectáculo, en despliegue, en forma de atacar, déjalo que venga, tú te defiendes supremamente bien y aprovechas, claro, y también le cobras y te sigues defendiendo bien. Fue muy astuto porque precisamente se supo defender bien. Yo creo que una de las críticas sino cosas que habla la gente era que esta Francia no atacaba, no le gustaba atacar, le gustaba era defenderse, no proponía como de pronto a los futboleros nos gusta que proponga. Pero la verdad es que ese partido tácticamente lo manejó muy bien a Bélgica, sobre todo por lo que había mostrado Bélgica en los 2 partidos anteriores, que era una banda tremenda, lo que le hizo a Japón y lo que le hizo a Brasil. Y la verdad, tácticamente Francia jugó espectacular ese partido, convirtiendo su gol y sabiéndose defender. Croacia-Inglaterra, también otro partidazo, un partido largo, un partido muy sufrido para los croatas. Los croatas sufrieron de una buena forma en los 3 partidos de mano a mano, pero bueno, llevándose una gran alegría y de pronto también un poco de justicia, ¿no? Porque también es un equipo que siempre ha tenido grandes jugadores, sobre todo las selecciones anteriores que habían jugado pasados mundiales. Y bueno, esta Croacia que llega es un proceso de todo eso, también una Croacia que no llegó con una gran expectativa en cuanto a proceso de fútbol, porque su técnico había llegado recientemente, pero Croacia tenía una banda espectacular, los grandes jugadores que tenía en el medio campo, nomás Rakitic y Modric, que en su momento eran figuras de Real Madrid, todavía lo son, y de Barcelona. Entonces marcó esa diferencia frente a Inglaterra también, que por ahí era un equipo que no le gustaba mucho a la gente. Y bueno, Croacia jugando un partido más, Alejandro, prácticamente por las 3 prórrogas. Sí, la verdad es que fue épico ver una selección para 3 prórrogas consecutivas para llegar a una final. Yo insisto, eso pues punto uno nunca se había visto, y eso le dio unos tintes de épica a lo de Croacia enormes. Además, Inglaterra, yo siento que Inglaterra pudo haber hecho algo más en ese partido porque fue arriba muy rápido y le faltó cerrarlo, pero pues ahí se notaba la selección inglesa de este mundial era una selección muy joven, muy joven, y ahí fue cuando empezaron a curtirse. Yo creo que el futuro de Inglaterra es bien interesante. Sí, en divisiones menores, la verdad es que ha hecho un buen trabajo, también pues por su propia liga, ¿no? Creo que antes la liga inglesa no mostraba mucho jugador inglés, pero sobre todo por el trabajo que ha hecho el Tottenham últimamente, también en Liverpool y en otros equipos ha salido uno que otro futbolista inglés. Todo eso ha nutrido un poco a la selección inglesa, que antes de pronto ese era el problema, que su propia liga no tenía tanto futbolista propio. Exactamente, demasiadas estrellas extranjeras. Y bueno, Alejandro, para terminar este programa, hablar de la gran final Francia-Croacia, un partido que empezó con muy frenético. Los 2 goles de Francia y Croacia llegaron muy rápido. Francia, después del empate, logró con un penal muy discutible para algunos,
llevar esa diferencia, y bueno, después de eso ya fue una tromba lo que sucedió en aquel partido en el Luzhniki, que también fue un partido muy raro, ¿no? Porque en las finales del mundo no es que se vean bastante goles, y este partido tuvo 6 goles, y sobre todo por aquel gol que prácticamente tuvo en contra Lloris, y bueno, lo que hizo Kylian Mbappé también, que fue espectacular. Claro, lo que pasa es que fue en la final de los errores, está el error de Lloris y está el autogol de Mandzukic, con el que abre la cuenta Francia, pero fue el partido en el que nos mostró a la Francia campeona del mundo, no solo por el resultado, lo que es lógico, sino porque Francia, que se había defendido muy bien, que había sido un equipo supremamente táctico, aquí sí salió a ganarlo. Y salió a ganarlo muy bien frente a una Croacia que hizo las cosas que tenía que hacer, que incluso alcanzó a meter miedo en algún momento, pero Francia fue muy superior y fue un campeón muy justo. Los premios de este mundial marcaron a Luka Modric como el Balón de Oro. ¿Estamos de acuerdo? Fue el mejor jugador del mundial. Yo creo que perfectamente... También estaba Griezmann, ¿no? Hay mucha justicia. Sí, pero y por supuesto uno dice, no, pues el otro fue campeón del mundo, pero lo que pasa es que Modric comandó a una selección que, como usted ya lo dijo, jugó de más. Es decir, logró imponerse en prórrogas, hizo lo épico, y la campaña de Croacia fue enorme. Es decir, para mí ese premio es el premio al colectivo, más que a Luka Modric, es el premio al colectivo de la selección croata, que era un equipo como tal. El mejor jugador joven también Kylian Mbappé, que lo que hizo fue espectacular, 19 años, y hacer lo que hizo en aquel mundial realmente que es extraordinario, ¿no? Sí, no, para mí eso no tiene discusión, sí, es decir, Mbappé fue sensacional. Digamos que lo de Luka Modric algunos lo pueden discutir. Hazard estuvo ahí también en las nominaciones, me acuerdo. Sí, de hecho fue la bota de plata también, el balón de plata, Eden Hazard. Claro, precisamente, y pues, pero no, a mí me parece que fue muy justo lo de Luka Modric, porque fue el premio al equipo, a ese equipo maravilloso y milagroso que fue Croacia. La bota de oro Harry Kane, sobre todo por el partido ante Panamá, que marcó 3 goles, pero pues los goles hay que hacerlos, ¿no? Pero también uno de los penales, ¿no? Que hizo varios de penal. Era como la crítica, pero pues ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Sí, señor. Guante de oro, Thibaut Courtois. Por ahí estaba Subasic también, arquero de Croacia, pero el guante se lo llevó Courtois. Sí, digamos que fue un muy buen mundial para Courtois, una muy buena presentación. Es que la selección de Bélgica para mí fue lo mejor de la Copa del Mundo. La selección de Bélgica fue espectacular, animó todo el mundial. Y bueno, el mejor gol previamente, como lo hablábamos, fue el de Pavard versus Argentina. Creo que no hay ninguna discusión, fue un golazo. Realmente fue un gol espectacular. No, es que como la empalma, el ángulo, la especie de semivolea. Y el momento del partido también, porque Francia lo estaba perdiendo. Claro. El momento del partido también. Un momento apretadísimo, no, fue un golazo. Pues bueno, Alejandro, un gran recuerdo de este Mundial de Rusia. Ya como última pregunta, ¿qué fue lo mejor que se llevó de este Mundial? Sobre todo usted que tuvo la oportunidad de vivirlo al día a día, allá en presencia. Los amaneceres rusos eran una cosa absolutamente sensacional, porque el programa que hacíamos en Fox obviamente era en vivo y en directo, y pues para que fuera en directo aquí a las 9 de la noche tenía que ser a las 6, 7 de la mañana en Moscú. Entonces trabajé muchísimo, conocí muchísimo, vi mucho fútbol, conocí mucha gente, hice muy buenas entrevistas y unas muy buenas historias. A mí me gusta mucho contar el lado de los campeonatos de fútbol y el lado de las ciudades, y fue maravilloso. O sea, Moscú me dejó muchas cosas muy gratas. Alejandro Pino estuvo aquí con nosotros en Recuerdos del Mundial, hablando de Rusia 2018. Pues bueno, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. Qué chévere proyecto. Ojalá les vaya muy bien. Recuerden que nos pueden seguir precisamente en las cuentas de Instagram y de Twitter como @gráficofutbol, y también en el fanpage de Facebook como Fútbol Gráfico. Todos un abrazo y nos encontramos en Brasil 2014.